Buenas tardes con todos. Presentarme primero. Soy ingeniero Gary Reyes, inspector sanitario de la Municipalidad de San Isidro, del área de vigilancia sanitaria. El motivo de la capacitación del día de hoy es para hablar acerca de las buenas prácticas de manipulación, ¿no? Aplicadas a la alimentación saludable. Bien, tenemos que mencionar en primer lugar que la alimentación saludable se basa en ciertas normativas sanitarias, ¿no? Como son la Ley de Alimentación Saludable, la 30.021, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes y su reglamentación. Así también tenemos los lineamientos de kioscos y cafeterías saludables, que es un documento técnico suscrito entre el MINSA y el Minedu, ¿no? El Ministerio de Educación. Si bien es cierto, los colegios deben promover una alimentación saludable, ¿no? Pero también esto parte siempre, siempre del hogar, ¿no? En el caso de la preparación de los alimentos, loncheras. eh, Como bien sabemos, en las instituciones educativas siempre cuentan con un kiosco, una cafetería, ¿no? Entonces estos ambientes deben de siempre promover una alimentación saludable, ¿no? Deben ofrecer siempre alimentos nutritivos, ¿no? Deben evitar productos dañinos, ¿no? Aquellos que contengan octógonos, aquellos alimentos procesados o ultraprocesados. Deben promover unos buenos hábitos de alimentación también, ¿no? Deben de cuidar la higiene y la seguridad, ¿no? O sea, el personal que atiende aquí debe ser un personal que presente una buena presentación, llámese en higiene, ¿no? Que puedan manipular los alimentos de forma adecuada, que los alimentos los mantengan siempre protegidos, que se realicen el lavado de manos con frecuencia, ¿no? Entonces, que promuevan siempre el cuidado de la higiene para garantizar que estos alimentos se conserven en óptimas condiciones, ¿no? Eh, Consideraciones importantes en el caso durante la preparación de los alimentos en los hogares, ¿no? Que posteriormente se llevan a las escuelas de los niños, ¿no? Es importante siempre empezar por la higiene, ¿no? En este caso, el lavado de manos. Es importante realizar el lavado de manos antes y después de la preparación de los alimentos. Lavarnos las manos de repente después de ir a los servicios higiénicos, lavando las manos cuando manipulamos algún tipo de residuos sólidos, cuando de repente nos tocamos alguna parte del cuerpo, cuando dejamos de manipular alimentos crudos para pasar a un alimento cocido listo para consumo, ¿no? Entonces hay que tener estos cuidados siempre del correcto lavado de manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos son vectores. ¿Qué significa? Que cogemos un alimento contaminado en una superficie sucia, ¿no? Entonces el microorganismo se impregna en nuestra mano y luego cogemos un alimento que está listo para consumo o una superficie que está limpia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos transportando una carga microbiana y esto se llama una contaminación cruzada, ¿no? También hay que tener en cuenta que aquellos envases donde se van a transportar los alimentos deben ser envases limpios y desinfectados, que debemos de siempre contar con alimentos frescos, ¿no? Frescos y en buenas condiciones organolépticas, ¿no? Y estos mismos deben de conservarse o almacenarse en condiciones adecuadas, ¿no? De repente es un alimento perecible, llámense vegetales, frutas, lácteos, carnes, ¿no? Entonces deben conservarse siempre en refrigeración o congelación. Mientras que los alimentos no perecibles, llamados abarrotes, tienen que mantenerse siempre a una temperatura adecuada, en un ambiente ventilado y protegido, ¿no? Como decíamos, ¿no? Es la importancia siempre lavarnos la mano, ¿no? Para evitar que contaminar los alimentos, ¿no? Yo le he puesto acá un instructivo propuesto por la OPM, Organización Panamericana de Salud, donde ellos nos recomiendan 11 pasos y nos indican de que el procedimiento debe durar entre 40 y 60 segundos, ¿no? Ahora, hay bastante bibliografía con relación a esto en, en el internet. Yo quise adjuntar un video, pero no me permitió. Pero igual les dejo como referencia este instructivo del correcto lavado de manos. Como decíamos, ¿no? Tenemos que tener siempre los envases limpios, al igual que los utensilios y las superficies, ¿no? ¿Cuál es el correcto lavado en este caso, los envases? Sería no retirar los residuos sólidos, restos de alimentos, lavarlos con detergente, enjuagarlos con abundante agua, desinfectarlos en una solución desinfectante que debe de contener una cucharita de cloro por cada litro de agua, ¿no? Entonces estos utensilios y envases ya lavados los dejamos sumergir ahí por un lapso de 15 minutos y luego lo dejamos secar al ambiente, ¿no? Entonces tenemos unos envases ya lavados y desinfectados que están aptos para almacenar alimentos. Ahora, como mencionamos, ¿no? Hay que adquirir de repente durante en el mercado, supermercado u otros, siempre elegir alimentos frescos, ¿no? Y estos alimentos frescos, llámese frutas o vegetales, tienen que pasar un proceso de lavado y desinfección, ¿no? ¿Por qué? Porque estos alimentos, en su mayoría, por ejemplo, las lechugas, ¿no? Crecen al ras de la tierra, están expuestos a mucha fuente de contaminación, llámese pesticidas, abonos, de repente aguas hervidas, ¿no? Contaminaciones del ambiente. Entonces, estos tienen que ser
¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar un correcto lavado de desinfección. Aquí he puesto a manera de ejemplo un instructivo, ¿no? De cómo se debe realizar, ¿no? Empezamos siempre por lavar las frutas y verduras con agua a chorro hasta retirar la tierra y suciedad, ¿no? Posteriormente preparamos una solución de desinfectante, ¿no? Que vendría a ser por cada litro de agua, agregamos 5 mililitros o una cucharadita de lejía. Importante ver que en la lejía indique que es de uso alimentario, ¿no? Preparamos una solución. Si es mucha verdura, de repente preparamos 2 litros, ¿no? Ya serían 2 cucharitas. Si son 3 litros, 3 cucharitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sumergimos la fruta y verduras en esta solución por un lapso de 3 a 5 minutos. Luego enjuagamos con agua, con abundante agua, ya estarán listas para poder consumirse. De repente podemos centrifugarlas o dejarlas secar, almacenarlas de acuerdo a lo que se va a preparar. ¿Se prepara en el momento o se prepara después, ¿no? Si se va a preparar después, hay que almacenarlo en un envase tapado y en refrigeración, ¿no? Y siempre es importante el tema de lavarnos las manos con agua y jabón antes y después de la manipulación de los alimentos. Como mencioné antes, ¿no? Hay que evitar durante la preparación de los alimentos la contaminación cruzada, ¿no? Eh, que viene a ser el proceso mediante el cual, llámese microorganismos, patógenos o sustancias ajenas, son transferidos de manera involuntaria de una fuente de contaminación a un alimento que está listo para el consumo humano. Por ejemplo, vemos que en esta tabla de picar se han cortado trozos de pollo, ¿no? Y a la vez vemos al costado rodajas de tomate, ¿no? Entonces estamos viendo que esta es una fuente de contaminación, ¿no? Porque esta carne puede tener alta carga microbiana y al estar en contacto con el vegetal, que este vegetal por el corte no se va a someter a ningún tratamiento térmico, simplemente va a ser parte de una ensalada. Entonces esto va a hacer que se produzca una contaminación cruzada, ¿no? Pues es importante que se manipulen alimentos crudos separados de alimentos cocidos o listos para el consumo, ¿no? Y de repente usar utensilios separados, ¿no? Utensilios, una tal de picar para vegetales y otra para las carnes o productos crudos, ¿no? Durante la adquisición de los alimentos hay que realizar hay que verificar, ¿no? Que contengan un color, en este caso los vegetales, ¿no? Color brillante, una piel firme, sin magulladuras y un aroma natural, ¿no? En este caso vemos en la figura, ¿no? Un tomate en perfectas condiciones de madurez, de conservación, ¿no? Mientras que abajo vemos una figura de un vegetal que presenta manchas celestes, un tipo de color celeste, ¿no? Lo cual nos indicaría de que este producto ha sido, tiene presencia de pesticidas, ¿no? Productos químicos que obviamente son dañinos para la salud, ¿no? Entonces, lo que se debe de evitar es la compra y mucho menos el consumo de estos tipos de alimentos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta durante la adquisición de los productos no perecibles, ¿no? Llámense abarrotes, llámense productos enlatados, ¿no? Hay que tener en cuenta de que estos se presenten en perfectas condiciones de conservación. No podemos adquirir, por ejemplo, en el ejemplo, no podemos adquirir una lata chancada, una lata hinchada, o que esté oxidada, o que la etiqueta esté rota, y mucho menos que presente una fecha de vencimiento ya caducada, ¿no? Estos alimentos no se consideran no conformes o no aptos para el consumo. Ahora, una vez que hacemos la adquisición de los alimentos, ¿no? Aquellos que necesitan refrigeración o los perecibles, estamos presentando aquí una recomendación de cómo deben almacenarse en cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, esta es una refrigeradora, ¿no? Entonces, los frutas y vegetales irían en la base, ¿no? En la base del equipo de frío, ¿no? Posteriormente más arriba, las carnes o pescados, ¿no? Una estantería más arriba, los lácteos, mucho más arriba, los alimentos cocidos y finalmente los quesos y fiambres, ¿no? Del otro lado podemos ver las bebidas envasadas, la base, mermeladas, aderezos y huevos, ¿no? ¿Por qué hacemos esta separación? Justamente para evitar la contaminación cruzada, ¿no? O sea, no se debe almacenar el mismo estantería al mismo nivel un alimento crudo con alimento cocido listo para consumo, ¿no? Justamente para evitar que el tema de la contaminación cruzada, ¿no? ¿Y cómo se hace la conservación de aquellos alimentos que no son perecibles, ¿no? Obviamente hay que tenerle una estantería que esté en un lugar ventilado e iluminado, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer una buena verificación, ¿no? Siempre hay que hacer una rotación adecuada. De repente compramos de un tipo de alimento varios empaques, ¿no? Entonces siempre hay que verificar las fechas de vencimiento y el que está próximo a vencer, que sea el primero que se consuma y el que tiene vida útil prolongada, que vaya en la parte posterior o la parte de atrás, ¿no? Si lo vamos a fraccionar o poner en tipo de repente vamos a poner algún tipo de envase, de vidrio o de plástico, hay que rotular e identificarlo, ¿no? Rotulamos el producto y la fecha de vencimiento, ¿no? Eh,
Verificamos también que el envase sea hermético, verificamos la fecha de vencimiento, verificamos que los empaques siempre contengan la información mínima, el registro sanitario, el nombre del fabricante, la fecha de vencimiento, ¿no? Y de repente tenemos en casa alguna persona que esté alérgico a algún tipo de ingrediente o insumo, hay que almacenarlo de manera separada, ¿no? Para que no se contaminen, pueda tener contaminación por contacto con los demás productos, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos no permitidos, de acuerdo a la alimentación saludable en las escuelas, ¿no? En los kioscos y cafeterías, los cuales no deben consumirse, ¿no? En este caso son las gaseosas, las golosinas, papitas fritas, jugos artificiales, productos con autógonos, ¿no? Aquellos productos que han sido procesados o ultraprocesados, ¿no? Estos productos van a afectar directamente a la salud y obviamente al desempeño y desarrollo de nuestros estudiantes, de estos niños, ¿no? Como decíamos, ¿no? Entonces, estos productos que tienen octógonos, ¿qué son los octógonos, no? Me imagino que más de uno o todos hemos visto en alguna vez en alguna gaseosa o de repente en alguna galleta o de repente algún snack, ¿no? Estos octógonos negros, ¿no? Los cuales ¿qué nos indican? Nos indican de que este alimento contiene límites mayores a los permitidos, llámese de azúcar, de sodio, de grasas saturadas y de grasas trans también inclusive, ¿no? Entonces, en el caso de las grasas saturadas, el azúcar y el sodio, lo que se recomienda es evitar el consumo excesivo, ¿no? Que el consumo no sea frecuente, ¿no? Y en el caso de las grasas trans, evitar su consumo, ¿no? O sea que de preferencia nunca consumirlos, ¿no? Porque tiene más probabilidad de generar daño a la salud, ¿no? Porque presenta radicales libres, ¿no? Ahora, estos productos no deben de consumirse en los colegios, por eso que hacemos esta capacitación para concientizar a ustedes los padres y también de manera paralela lo estamos haciendo en las instituciones educativas, ¿no? Con los directores y también con los kioscos y personas responsables de las cafeterías, ¿no? Donde le estamos concientizando para que dejen de vender estos alimentos y los sustituyan por alimentos nutritivos, ¿no? Como mencionamos antes, ¿no? Los requisitos que hay que verificar en la etiqueta siempre, la fecha de vencimiento, el lote de producto. Importante la información nutricional, ¿no? Revisar las porciones y las cantidades de nutrientes críticos, ¿no? La lista de ingredientes, de repente sufrimos de somos alérgicos a algún tipo de aditivos, ¿no? Entonces, identificar si en la lista de ingredientes presenta o no presenta el aditivo para poder consumirlo y no nos genere ninguna afectación, ¿no? Evitar siempre el consumo excesivo de los productos que tienen octógonos, ¿no? Como mencionamos hace unos momentos. Bien, entonces, recalcar, ¿no? ¿Cuál es el rol de los padres de familia en este caso, ¿no? Para que los niños puedan promover o tener una alimentación saludable. Es importante, ¿no? Que los padres podamos preparar las loncheras, ¿no? Evitar dar dinero sin control, ¿no? Porque hay veces se le da dinero al niño lo primero que busca son las golosinas, las gaseosas, los alimentos que no lo van a nutrir, ¿no? Eh, y siempre hay que educar con el ejemplo, ¿no? Como vemos en la figura, vemos unos padres que están preparando una ensalada con la participación de los niños, ¿no? Porque los niños normalmente suelen imitar los hábitos de los padres, ¿no? Y también revisar las etiquetas, ¿no? Por el tema de los octógonos, ¿no? Si bien es cierto, el colegio es un apoyo, los kioscos y cafeterías, pero el cambio siempre empieza de casa, ¿no? La formación empieza en el hogar. ¿Cuáles van a ser los beneficios de cambiar los hábitos de consumo por una alimentación saludable, ¿no? Son muchos, ¿no? Podemos indicar los más importantes, que va a mejorar la concentración del niño durante las clases, ¿no? Le va a dar más energía, va a estar más despierto, más activo, va a ser menos propenso a enfermedades y obviamente va a mejorar su desarrollo, ¿no? Tanto físico, cognitivo, ¿no? Entonces va a generar muchos resultados positivos con una adecuada alimentación saludable. Bueno, finalmente indicar, ¿no? De que la alimentación de hoy va a definir mucho la salud del mañana, ¿no? Porque es la etapa en la que cuando un niño se alimenta bien, obviamente va creciendo de manera, eh, va a tener un mejor desarrollo, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si hubiera alguna duda o consulta, me la harían llegar a través de la coordinadora para poder absolvérselas. Buenas tardes. Chato, es la quinta, chato, ya si después de eso ya Hakuna Matata.